¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nuevamente estamos aquí en una clase más del Evangelio según Mateo. Hoy vamos a ver el capítulo 7 y es el final del Sermón del Monte. A ver, permítanme, me voy a quitar para que puedan ver lo que es la entrada. Ahí está, ¿no? Evangelio según Mateo, capítulo 7. ¿De acuerdo? Entonces, pues vamos a, ¿qué les parece si empezamos? ¿Sí? Ahí está bien, ya. Pues hoy les comento, es la última parte del Evangelio, del Sermón del Monte, donde menciona en el Evangelio de Mateo todo lo que es el Sermón del Monte. Hasta aquí termina y a partir de aquí ya empieza con otras cosas como son viene a verse lo primero que se ve es que cura a un ciego, a un leproso, a varios de los milagros que hace, ¿no? Pero bueno, eso ya lo veremos la próxima semana. Hoy empezamos con la última parte del Sermón del Monte. En esta, ahí les puse que el juzgar y el discernimiento, ¿sí? Aquí vamos a ver que se mueve un poco lo que es la idea del sermón, ¿no? Es que habíamos venido, al principio había tratado con temas conectados directamente con la vida espiritual interior, o sea, lo que es la caridad, oración, ayuno, lo que es el materialismo, el afán, o sea, incluso cosas del corazón, ¿no? Viendo más hacia dentro del corazón. Ahora toca pues ver un tema importante que conforme a la manera en que pensamos y tratamos a los otros, ¿no? Ok, la primera parte es no juzguéis para que no seáis juzgados, ¿no? Con este mandato Jesús advierte contra juzgar a los demás, ¿no? Porque cuando lo hagamos seremos juzgados de la misma manera, ¿de acuerdo? Por eso es que él menciona esta parte. Y podemos mencionar unas cosas que encontré, me gustaron y se las voy a mencionar, ¿no? Dice: rompemos este mandamiento cuando pensamos lo peor de otros, cuando solo hablamos con los demás de sus faltas, cuando juzgamos una vida solamente por sus peores momentos, cuando juzgamos los motivos ocultos de otros, cuando juzgamos a otros sin considerarnos en sus mismas circunstancias, cuando juzgamos a otros sin ser conscientes de que nosotros también seremos juzgados, ¿sí? Jesús no prohíbe el juicio a otras personas, ¿no? Solo requiere que nuestro juicio sea completamente justo y que solo juzguemos a otros según la medida por las que nosotros nos gustaría ser juzgados, ¿no? Es común que juzguemos a otros por un estándar, ¿no? Algo fijo, y nosotros no nos juzgamos por ese mismo estándar, ¿sí? Sino que nos juzgamos con mucha menos rudeza, ¿no? Digamos que somos más generosos con nosotros mismos que con los demás. Dios no medirá de acuerdo con Dios nos medirá de acuerdo con la medida que nosotros usemos para los demás, ¿sí? Luego nos pone Jesús una ilustración, un ejemplo, ¿sí? Con respecto a esto de juzgar, ¿no? Si se acuerdan de lo de la paja en el ojo ajeno, ¿sí? Jesús muestra como generalmente somos muchos tolerantes con nuestro propio pecado, ¿no? Pero con el pecado de los demás no es así. Jesús usa estas imágenes exageradas pues para que la gente pueda entender más fácilmente lo que él les quiere decir, ¿no?
he aquí la viga en el tuyo, ¿sí? O sea, pone la paja en el ojo ajeno, la viga en el tuyo, ¿no? Jesús indica que el que tiene la viga en su propio ojo, ¿sí? No se debería, o sea, normalmente no se da cuenta de esto, ¿no? Él está ciego por su propia falta, por tu propio pecado, ¿no? O sea, por eso está ciego en ese momento. El intento de corregir la falla de alguien más, ¿sí? Cuando nosotros mismos tenemos la misma, ¿sí? La misma paja o mayor culpa, ¿no? O sea, la misma culpa, tenemos el mismo pecado o mayor pecado. Merece la misma acusación, ¿no? Nuestra hipocresía en estos asuntos es casi siempre más evidente para otros que para uno mismo, ¿sí? A ver, espera, voy a mover ahí está, ¿sí? Equilibrio de amor con el discernimiento. Lo que ahí nos menciona es: no des lo santo a los perros, ¿no? Después de advertirnos realmente contra las actividades críticas y ciegas que hacemos muchas veces, Jesús nos recuerda que debemos de discernir, ¿sí? Discernir que hay cosas buenas y preciosas que no se deben de dar a cualquiera, ¿sí? Porque la recibe con menosprecio, las desprecia realmente. Tú le hablas de Cristo, de qué ha hecho en tu vida, de cómo has cambiado, y te menosprecia. No. Cristo no hace esas cosas. O sea, eso eso no lo hace. Eso es imposible que haga eso. Él ya se murió y ya no está aquí, ¿sí? Menciona ahí los perros y los cerdos, ¿sí? Aquí regularmente se entiende como aquellos que son hostiles al reino de Dios y a su mensaje, ¿no? O sea, a la palabra de Dios. Sin embargo, también podemos ver que representa a creyentes críticos e hipócritas. Jesús también habló de la corrección piadosa, ¿no? Que es una perla, ¿sí? Aunque muchas veces duele, que no debe de darse adelante de los cerdos, ¿no? Aquellos que han determinado no recibir esa perla, ¿no? Esa corrección. Muchas veces le dice: oye, mira, estás mal en esto, por esto y esto. No. ¿Tú quién eres para venir a mí a decirme eso, no? Entonces, a esas personas no hay que buscarlas, o sea, darles esas perlas, ¿no? ¿Por qué? Porque no las reciben, las desechan. Jesús también nos da más instrucciones acerca de la oración, ¿no? Ahí en la parte que nos invita a seguir pidiendo, buscando y llamando, ¿sí? O sea, pedir, buscar y llamar. Vemos una intensidad progresiva que pasa de pedir a buscar y a llamar. Jesús nos llama a tener intensidad, pasión y persistencia en la oración. Encontré otras que están también me gustaron, las puse ahí. Dice: la oración es como el pedir en que hacemos nuestras peticiones conocidas a Dios. A todo aquel que pide, recibe. El recibir es la recompensa de pedir. La oración es como el buscar en que buscamos a Dios, su palabra y su voluntad. Y el que busca, halla. El hallar es la recompensa de buscar. La oración es como el llamar hasta que se abra la puerta y buscamos la entrada al gran palacio celestial de nuestro gran rey. El entrar por la puerta abierta a su palacio es la recompensa por llamar, y es la mejor recompensa de todas. Me gustó, por eso se las comento. Bueno, también Jesús nos ilustra la naturaleza generosa de Dios, ¿no? Ahí vemos cómo menciona, ¿no? que si nosotros
somos padres que daríamos pan a nuestro hijo, no le daríamos una piedra, sino le damos pan, ¿no? Lo mejor. O sea, normalmente se refiere a que nosotros, siendo pecadores, siendo malos, le damos lo mejor a nuestros hijos. Pues Dios, el Padre, que ve por nosotros todo el tiempo, ¿qué más nos dará, no? ¿Sí? Jesús dijo deja en claro que Dios no tiene que ser persuadido por nuestra oración o por nuestras peticiones, ¿sí? No solo quiere darnos pan, sino incluso más de lo que le pedimos, ¿sí? En comparación con el mejor padre humano, no sé qué podamos decir, cuanto más, ¿no? Él dice cuanto más es Dios un Padre bueno y amoroso, cuanto más, ¿sí? Spurgeon dijo cuanto más, dice nuestro Señor, y no dice cuanto más, sino que lo deja a nuestras meditaciones, ¿sí? Cuanto más, ¿no? Mucho más. A moverle acá tantito, si no luego me falta ponerles ahí la diapositiva. A continuación, pues también Jesús nos enseña la ética con respecto a nuestro trato con los demás, ¿no? La llamada regla de oro, ¿sí? O sea, les voy a decir el versículo, dice: todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Jesús muestra que este principio simple, la regla de oro, ¿sí?, resume toda la ley y los profetas. Dice acerca de cómo debemos tratar a los demás, ¿sí? Y si simplemente tratamos a los demás como nos gustaría que nos trataran, obedeceríamos naturalmente toda la ley y decir acerca de nuestra relación con los demás, ¿no? O sea, la ley dice cómo debemos de tratar a los demás. Entonces, si nosotros cumplimos esta ley de tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros, cumplimos la ley y cumplimos lo que los profetas decían, ¿sí? También pone unos ejemplos, es lo de entrar por la puerta estrecha, ¿sí? Ahí Jesús nos habla de esta puerta como nuestro destino. Nos dice que nosotros, fíjate que le estaba leyendo y me decían que entrar por esta puerta estrecha o la puerta ancha, ¿sí? Por ejemplo, la puerta ancha es como entrar por un embudo, ¿no? Que entras muy amplio, pero luego se va haciendo pequeño hasta que terminas más en el fondo, en lo más oscuro, más pequeño que pueda existir. Ahí terminas, ¿no? ¿Por qué? Porque tu amplio conocimiento de la vida y de todo lo que tú deseas, ¿sí? Eso te conlleva al pecado, y te va hundiendo y llegas a lo más profundo, ¿sí? En cambio, si tú entras por el embudo mismo, por la parte angosta, ¿sí?, por la puerta estrecha, cuando ya pasas, entras al reino de Dios, que es amplio, ancho, ¿sí?, y es inmenso. Esto lo leí en internet, lo estaba leyendo ahí en una página, me gustó, por eso se los comento, ¿sí? Hay un camino correcto, ¿no? Y un camino pues equivocado, ¿sí? Es el estrecho o el amplio, ¿sí? Y Jesús apeló a las personas que lo estaban escuchando a tomar el camino más difícil, ¿no? Que es el camino que lleva a la vida eterna, ¿sí? Pero también él nos habla de los falsos profetas, ¿sí? Y dice que tenemos que guardarnos de los falsos profetas. Jesús acaba de advertirnos de un camino, ¿no? Un camino que lleva a la perdición, y ahora nos está advirtiendo por falsos profetas. Esta es la naturaleza de los falsos profetas. Engañan, ¿no? Que es engañar.
el negar su propio carácter, ¿sí? Buscar la forma de embaucarte, de hacerte caer, ¿no? De irte hacia donde ellos quieren que tú vayas. Muchas veces se engañan hasta ellos mismos, ¿no? Porque creyendo de sí mismos como que son ovejas cuando en realidad son lobos rapaces, ¿sí? Que muchas veces llevan a la congregación hacia la perdición, ¿sí? Pero bueno, ahí nos dice, ¿no? Por sus frutos los conoceréis o reconoceréis, ¿sí? Nos guardamos de los falsos profetas al mirar sus frutos, ¿sí? Esto significa poner atención a varios aspectos de su vida y su ministerio. Debemos de poner atención en la manera de vivir que demuestra el maestro, ¿no? El que está enseñándonos, ¿sí? Debemos ¿qué demuestra? Justicia, humildad y fidelidad a la manera de que viven. Se apega a la palabra de Dios. Debemos de poner atención al contenido de sus enseñanzas, ¿no? ¿Es fruto verdadero de la palabra de Dios o es centrado en el hombre, ¿sí? Y se escucha bien a los oídos de aquellos que quieren ser gratificados, ¿no? O sea, endulza el oído, pero realmente nos enseña la palabra de Dios. Debemos de poner atención al aspecto de sus enseñanzas, ¿no? Esta gente, ¿está la gente creciendo en Jesús, en la palabra, espiritualmente, o simplemente siendo entretenidos y eventualmente alejándose cada vez más de la palabra de Dios, ¿no? De Jesucristo, de la salvación? Después nos habla acerca de los árboles, ¿no? El árbol que da fruto y el árbol que no da fruto, ¿sí? Estos frutos es el resultado inevitable de quienes somos, ¿no? Eventualmente, aunque pueda tomar un tiempo para que llegue la cosecha, los frutos buenos y malos son evidentes, ¿sí? Revelan qué tipo de árbol somos. Todo árbol que no da fruto pues será cortado, ¿no? Ahí lo dicen en los versículos, y anteriormente en el capítulo Jesús nos advierte que primero nos juzguemos a nosotros mismos, ¿sí? Y que busquemos la viga en nuestro propio ojo, ¿sí? Y antes de poner atención en la paja del ajeno, ¿no? O sea, del ojo de nuestro prójimo o del ajeno, ¿sí? Por lo tanto, antes de preguntarlo a cualquier persona, ¿no? Debemos de preguntarnos primero a nosotros: ¿yo doy fruto para la gloria de Dios? Nos debemos preguntar a nosotros mismos primero, antes que a los demás, ¿sí? Luego, a ver, ahí está. Bueno, antes de esto, nos habla de, sí, así. No todo lo que me dicen Señor, Señor. ¿Sí se acuerdan de esto? Muchísimos predicadores hablan de ello, pero bueno, vamos a mencionar un poquito de esto, ¿no? Sí, no todo el que me dice Señor, Señor, ¿no? Estará en el reino de los cielos. Jesús habló aquí de cómo una confesión verbal apropiada, donde está llamando a Jesús Señor, ¿no? O sea, la persona dice: nosotros te hicimos milagros, hicimos esto, hicimos los otros en tu nombre. Pero él advierte, ¿no?, que no todo el que le dice Señor, Señor estará en su reino. Esta advertencia de Jesús aplica a las personas que dicen Señor, Señor, y sin embargo su vida espiritual no tiene nada que ver con la vida diaria. Van a la iglesia, tal vez cumplen con ciertas obligaciones religiosas,
¿sí? Sin embargo, pecan contra Dios y los hombres, ¿no? Como cualquier otra persona del mundo, ¿no? Que no tiene a Cristo en su corazón. Ya ven que también dice, ¿no? En aquel día, bueno, al decir esto Jesús llamó nuestra atención al día venidero. ¿A qué día? Al del juicio para todos los hombres. ¿Cuál es el objetivo principal de tu vida? ¿Pensarás tanto en Él en aquel día como lo haces ahora? No, ni lo piensas. ¿Te consideras entonces sabio por haberlo perseguido tan fervientemente? ¿Te agrada poder defenderlo ahora, pero podrás defenderlo en ese día, cuando todas las cosas del mundo pues sean juzgadas, ¿no? El tiempo se haya todo lo dice, ¿no? La hojarasca, la leña, todo eso, ¿no? Todo lo que es vano se volará, se deshará en el humo, o tendrás piedras preciosas, ¿sí? Oro o piedras preciosas, algo que realmente queda ahí, ¿sí? Que no se esfume con el humo. Las personas de las que Jesús habla en este pasaje han tenido grandes logros espirituales, ¿no? O sea, como les dije, ¿no? Profetizan, echan fuera demonios, hicieron muchos milagros en nombre de Jesús, ¿no? Estas son cosas maravillosas, pero no significa nada sin una comunión verdadera con Dios, sin una relación verdadera con nuestro Señor Jesucristo. Lógicamente, ¿qué les responde? Nunca los conocí. Apártense, hacedores de maldad, ¿sí? En nuestra conexión con Él, por medio de las reglas de la fe que nos da, el regalo, ese regalo de fe, ¿sí? Que Dios nos ha dado para poder creer y poder creerle a nuestro Señor Jesucristo, lo que realmente asegura nuestra salvación. Esa es lo que realmente nos lo asegura. Conectados con Jesús estamos seguros. Si no estamos conectados con Él, olvídense, todos los milagros y obras que podamos hacer no prueban absolutamente nada. La decisión entre dos cimientos, ¿no? Lo que les hablaba, ¿no? De la hojarasca, todo esto. ¿Dónde se edificó la casa, ¿no? ¿Dónde está edificada tu casa? ¿En roca o en arena? ¿En qué está edificada? Jesús nos pone esta ilustración de dos tipos de cimiento, ¿no? Ambas casas se vean igual de fuertes, y el tiempo y la tormenta les pega a las dos igual, ¿sí? La tormenta, el tiempo que de la vida demostrarán el poder del cimiento que cada persona, aun cuando está oculto, porque no se ve, los cimientos no se ven, pero mostrará qué tipo de personas somos, ¿no? Tal vez nos sorprendamos cuando veamos quienes han edificado sobre un buen cimiento, y es mejor que probemos el cimiento de nuestra vida, ¿no? Ahora, ¿sí? Que después, porque después a lo mejor no queda nada de nosotros, ¿no? En nuestro juicio delante de Dios, cuando sea demasiado tarde para cambiar nuestra decisión. Una vez que lleguemos ahí, ya, olvídate, ya no puedes cambiar nada. Cualquiera que oye estas palabras y no las hace, simplemente el escuchar la palabra de Dios no es suficiente, ¿sí? Para proveer ese cimiento seguro, no es suficiente. Es necesario que también seamos hacedores, como dice la palabra, ¿no? Hacedores de su palabra. Eso nos va a realmente hacer una conexión con nuestro Señor Jesucristo, y eso nos va a hacer que
estemos fuertes en fe y en Él. Déjenme mover acá, eso. Ok. El efecto del sermón, ¿no? Aquí termina el sermón, ¿sí? Y entonces, ¿qué efecto tuvo, ¿no? en las personas que lo estaban escuchando? Jesús enseñaba con autoridad, ¿no? Decían todos, es que enseña con autoridad, algo que faltaba en los maestros de su tiempo, porque la mayoría de ellos citaban a otros rabís, ¿no? Más antiguos que ellos. Entonces leían, acuérdense que cada uno hacía su librito, ¿sí? Y eran sus propias interpretaciones de la ley, ¿sí? Entonces la mayoría se iban pues mencionando y citaban todo lo que los rabís decían, no la palabra, sino los rabís, ¿sí? Entonces Jesús habló con autoridad inherente, ¿sí? Con una autoridad de la palabra revelada de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque él sabía toda la palabra de Dios, ¿no? La gente realmente lo admiraba y se admiraba de su doctrina, ¿sí? Cuando la palabra de Dios es presentada como realmente es, con su poder inherente, va a asombrar a la gente, ¿sí? Y se distinguirá de las meras opiniones de los hombres, ¿sí? Él decía, bueno, es más, él era despreciado precisamente por los maestros. ¿Por qué? Porque decían que él pues no había tenido ningún rabí que lo hubiera, o sea, ningún maestro que lo hubiera acogido y que lo hubiera enseñado y que lo hubiera llevado. Acuérdense que en aquella época los discípulos ibas con un maestro, cada discípulo, para que al cierto tiempo tú, después de varios años, pudieras también ser maestro, ¿sí? Entonces, como él no había ido o sea, sí había aprendido la Torah y todo cuando era un niño, pero no había ido con ningún maestro, sino que él pues, sabía la palabra. ¿Por qué? Porque era Dios, ¿sí? Entonces, a él lo menospreciaban porque decían que él no había ido con ningún maestro, pero él sabía toda la palabra de Dios y la sabía interpretar y sabía hacer que la gente la entendiera. Por eso se maravillaban y por eso la gente lo seguía tanto, ¿sí? Y bueno, como les había comentado, ok, ahí va, les puse la semana pasada, les dije que les iba a poner el Padre Nuestro tanto en griego como en arameo, en hebreo, perdón, ¿sí? Entonces ahí se los puse, ¿no? Vamos a ver por versículo. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En el hebreo dice, Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y bendito sea tu reino. Todo tu voluntad sea hecha en el cielo y en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y danos nuestro pan continuamente. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y perdónanos nuestros errores, como nosotros perdonamos a quienes yerran contra nosotros. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y no nos dirijas al poder de la prueba, sino líbranos de todo mal. Amén. Sí, está un poquito diferente, ¿va? Pero bueno, esta es la clase de hoy. Espero que también bueno, ahí pueden ver el Padre Nuestro. Realmente sí está un poco diferente, pero pues realmente el contexto de que los dos manejan es el mismo, ¿no? ¿De acuerdo? Es ensalzar a Dios, al Padre, ¿sí? Santificarlo, pedir que venga su reino aquí en la tierra y que se cumpla como todo lo que se cumple allá en el cielo, que también se cumpla en la tierra, que no nos falte el pan de todos los días, ¿sí? Y que nos perdone, ¿no? A nosotros, así como nosotros perdonamos a los que
nos agreden, ¿no? A los que nos ofenden, a los que hierran en contra nuestra, ¿sí? ¿Por qué? Pero acuérdense que esto está hecho de tal forma ahí que dice, o sea, primero perdona para que te perdonen, ¿sí? Si no perdonas, ¿cómo te va a perdonar Dios, no? Y no nos dirijas al poder de la tentación, o sea, no nos lleves a la prueba, ¿no? No nos hagas caer en ese mal, líbranos de ese mal, ¿sí? Al fin de cuentas, ese mismo contexto, lo único que fue agregado en el griego, pues fue toda el ensalce que existe al final, que no es malo, es al contrario, es el hacer mención de que realmente él es suyo el reino, el poder y la gloria, ¿no? Todo es de él, ¿sí? Y ¿por cuánto tiempo? Pues por todo el tiempo del mundo, por todos los siglos de los siglos, ¿no? Suyo es el reino eterno, ¿sí? Entonces, es hermoso poder ver los diferentes contextos que existen, pero que al fin y al cabo llevan a lo mismo, ¿no? A una misma oración, a un mismo sentir de amor y agradecimiento hacia el Padre. Bueno, pues hasta aquí terminamos, espero que les haya gustado. La próxima semana pues ya empezamos ya con el capítulo 8, que ya ahí ya son milagros, ¿sí? Y vamos a ver cómo va juntando ya a los 12 para que lo enseñarlos y lo sigan, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir viendo muchas cosas y a lo mejor vamos a ir viendo también cosas del hebreo y comparándolas con el griego para que sea más emocionante, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, espérenme, vamos les voy voy a quitar tantito la cámara para que puedan ver todo el contexto. Ahí está, ¿no? Todo lo que es había dejado la cámara porque al fin y al cabo esto es lo que está en la Reina Valera, no es tomado de otra versión, sino que es tomado de la Reina Valera. La primera parte que dice del griego es tomado de la Reina Valera, ¿sí? El otro es tomado de el hebreo. Hay un hebreo un poquito diferente que se apega un poco más al griego, ¿sí? Pero es una nueva versión que hicieron ya de unos años más para acá, ¿sí? Esta se hizo en el 2014, ¿sí? Se hizo esa impresión de este libro hebreo, ¿sí? Esta es tomada de dos impresiones de hebreo que tengo, que pude conseguir en internet. Tengo tres, la que les digo que es una más reciente y esas dos que vienen la letra en hebreo, cómo se dice, y la traducción al español, ¿sí? Entonces en esas dos se menciona la misma traducción, por eso la tomé, ¿de acuerdo? Ahí está, para que la vean. Y bueno, pues que Dios los bendiga y pues nos vemos la próxima semana. Espero que les haya gustado. Nos quedamos así y los espero la próxima semana. Que Dios los bendiga. Hasta luego.